El automóvil de Mateo se detuvo frente al portón de hierro forjado y Marina sintió que algo se le removía en el estómago, una sensación extraña que no tenía nada que ver con los nervios normales de conocer a la familia de su prometido. Era otra cosa, algo más profundo, más antiguo, como un eco lejano que resonaba en alguna parte de su memoria sin que ella pudiera identificarlo. Mateo le apretó la mano por encima del cambio de marchas y le dijo que no se preocupara, que sus padres eran encantadores, que su madre llevaba semanas preparando la casa para la visita y que su padre ya estaba descorchando su mejor vino. Marina sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Algo en aquel lugar le resultaba inquietantemente familiar, y no sabía por qué. El portón se abrió con un chirrido metálico y el coche avanzó por un camino de grava flanqueado por cipreses centenarios que se recortaban contra el cielo del atardecer como dedos oscuros señalando hacia ninguna parte. La casa apareció al final del camino, una construcción señorial de piedra vista con contraventanas de madera oscura y una bugambilla que trepaba por la fachada hasta alcanzar el balcón del segundo piso. Era una casa hermosa, de esas que salen en las revistas de decoración rural, pero a Marina le produjo un escalofrío que no supo explicar. Había visto aquella casa antes. Estaba segura. No en fotos, no en vídeos, no en las descripciones que Mateo le había hecho durante los meses que llevaban juntos. La había visto con sus propios ojos, desde dentro, desde fuera, desde ángulos que no debería conocer. Pero era imposible. Ella nunca había estado en aquel pueblo, nunca había pisado aquella comarca, nunca había oído hablar de la finca de los Valcárcel hasta que Mateo se la mencionó por primera vez. Bajaron del coche y Mateo la tomó del brazo con ese gesto protector que a ella tanto le gustaba. La puerta principal se abrió antes de que llegaran a llamar, y en el umbral apareció una mujer de unos 60 años, menuda, de pelo canoso recogido en un moño y una sonrisa tan amplia que parecía iluminar todo el vestíbulo. Era Isabel, la madre de Mateo. Detrás de ella, un hombre alto y corpulento, con el pelo completamente blanco y unas gafas de montura metálica, les hacía señas para que entraran. Era don Ernesto, el patriarca de los Valcárcel, un hombre que según Mateo había dedicado su vida a la medicina rural y que ahora, jubilado, pasaba los días leyendo novelas de aventuras y cuidando el jardín. Marina los saludó con la mejor de sus sonrisas, les dio 2 besos a cada uno, aceptó la copa de vino que le ofrecieron, y se dejó guiar por el vestíbulo hacia el salón principal. Pero mientras caminaba, sus ojos recorrían las paredes, los cuadros, los muebles, las lámparas, y cada detalle le resultaba más familiar que el anterior. Aquel reloj de péndulo que marcaba las horas con un tic-tac grave y solemne. Aquella alfombra de motivos geométricos que cubría el suelo del pasillo. Aquella puerta entreabierta al fondo del corredor que daba a una escalera de caracol que, estaba segura, conducía al desván. Se detuvo en seco. ¿Cómo sabía ella que aquella escalera conducía al desván? Mateo no se lo había dicho. Nadie se lo había dicho. De hecho, ni siquiera había visto la escalera, solo la puerta entreabierta, y sin embargo en su mente aparecía la imagen nítida de los peldaños de madera gastada, del pasamanos de hierro forjado, de la claraboya polvorienta que iluminaba el desván con una luz tamizada. Sintió un vértigo repentino y se apoyó en la pared. Mateo se giró hacia ella con gesto preocupado y le preguntó si se encontraba bien. Marina dijo que sí, que era el viaje, que necesitaba un poco de aire. Pero no era el viaje. Era aquella casa. Era la certeza, cada vez más sólida, de que ya había estado allí antes. La cena transcurrió con normalidad, al menos en apariencia. Isabel había preparado un cordero asado que se deshacía en la boca, y Ernesto no paraba de contar anécdotas de sus años como médico rural, de partos atendidos en caseríos perdidos, de noches en vela junto a enfermos terminales, de vidas salvadas y de vidas perdidas. Marina escuchaba con atención, reía cuando correspondía, respondía a las preguntas sobre su trabajo, su familia, sus planes de futuro con Mateo. Pero una parte de su mente seguía atrapada en aquella sensación de familiaridad inexplicable, en aquel déjà vu que no se desvanecía sino que se intensificaba a medida que pasaban las horas. En un momento dado, cuando Isabel le ofreció más vino,
Marina vio algo que la dejó helada, un pequeño cuadro colgado en la pared del comedor, una acuarela de un paisaje campestre, un campo de girasoles bajo un cielo azul intenso. Aquel cuadro. Ella conocía aquel cuadro. Lo había visto antes, no en una tienda, no en un museo, sino en aquella misma pared, en aquel mismo comedor, desde la perspectiva de una niña pequeña que apenas levantaba un palmo del suelo. El resto de la velada fue una tortura. Marina se esforzó por mantener la compostura, por seguir la conversación, por no delatar la tormenta que se estaba desatando en su interior. Cuando por fin se despidieron y se retiraron a la habitación de invitados que Isabel les había preparado, Mateo la notó tensa. Le preguntó si le pasaba algo, si no le habían gustado sus padres, si se había sentido incómoda en algún momento. Marina estuvo a punto de contárselo todo, de decirle que aquella casa le resultaba espeluznantemente familiar, que estaba convencida de haber estado allí cuando era niña, que algo en su pasado la vinculaba a aquel lugar de una manera que no alcanzaba a comprender. Pero se contuvo. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué recordaba una escalera que no había visto? ¿Qué reconocía un cuadro que no debería conocer? La tomaría por loca, o por supersticiosa, o por las dos cosas. Así que se limitó a sonreír, a decirle que estaba cansada, que había sido un día largo y que necesitaba dormir. Mateo la besó en la frente, se acurrucó a su lado, y en pocos minutos se quedó profundamente dormido. Marina, en cambio, pasó la noche en vela, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el tic-tac lejano del reloj de péndulo y preguntándose qué diablos estaba pasando. A la mañana siguiente, mientras Mateo y su padre salían a dar un paseo por los alrededores de la finca, Marina se quedó a solas con Isabel en la cocina. La madre de Mateo preparaba el desayuno con la misma energía que parecía ponerle a todo, tarareando una canción antigua que a Marina le sonaba vagamente. Se sentaron a la mesa de la cocina, una mesa de madera maciza con las esquinas redondeadas por el uso, y mientras desayunaban café con leche y magdalenas caseras, Marina decidió lanzarse. Le preguntó a Isabel si la casa había pertenecido siempre a la familia, si la habían reformado en algún momento, si había cambiado mucho desde que ella era joven. Isabel le respondió que la casa llevaba en la familia Valcárcel más de un siglo, que había sido construida por el bisabuelo de Ernesto, y que apenas había sufrido reformas. Solo una, en los años 80, cuando tuvieron que apuntalar el ala este porque amenazaba con derrumbarse. El resto estaba exactamente igual que siempre. Marina insistió. Le preguntó si alguna vez habían alquilado la casa, si habían acogido a alguna familia, si habían participado en algún programa de acogida de niños. Isabel la miró con extrañeza y le dijo que no, que la casa siempre había sido de uso exclusivo de la familia, y que nunca habían acogido a nadie. Pero al decirlo, algo titubeó en su mirada. Un parpadeo apenas perceptible. Una vacilación que duró una fracción de segundo pero que a Marina no se le escapó. Supo entonces que Isabel le estaba mintiendo, o al menos que le estaba ocultando algo. No insistió, no quería despertar sospechas. Cambió de tema, hablaron del tiempo, de la boda, de lo felices que estaban de que Mateo hubiera encontrado a una mujer como ella. Pero Marina ya había decidido que, antes de marcharse de aquella casa, iba a descubrir la verdad. Aquella tarde, aprovechando que todos descansaban después de la comida, Marina se escabulló de la habitación y se dirigió hacia la puerta entreabierta del fondo del pasillo, la que daba a la escalera de caracol. La abrió sin hacer ruido y subió los peldaños de madera gastada, contándolos mentalmente. Eran 17, exactamente los mismos que había imaginado el día anterior. Al llegar arriba, se encontró con el desván exactamente igual que en su recuerdo, la claraboya polvorienta, las cajas apiladas contra las paredes, los muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas. Y en un rincón, junto a una mecedora desvencijada, una caja de madera con dibujos infantiles pintados en la tapa. Marina se acercó a ella con el corazón latiéndole en la garganta, la abrió, y encontró lo que de alguna manera ya sabía que iba a encontrar, dibujos hechos por una niña de unos 5 o 6 años, con la firma Marina, en la esquina inferior derecha. Eran sus dibujos.
Dibujos que no recordaba haber hecho pero que reconocía como propios. Una casa con una bugambilla en la fachada. Un campo de girasoles. Un hombre mayor con gafas de montura metálica que se parecía sospechosamente a don Ernesto. Una mujer de pelo canoso recogido en un moño que era idéntica a Isabel. Se quedó allí sentada, en el suelo del desván, con los dibujos esparcidos a su alrededor, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué hacían aquellos dibujos en el desván de la casa de los Valcárcel? ¿Por qué llevaban su nombre? ¿Cuándo los había hecho? ¿Por qué no lo recordaba? Las preguntas se agolpaban en su cabeza como una avalancha, y ninguna de las respuestas que imaginaba le gustaba. Salió del desván con la caja de dibujos bajo el brazo, bajó los 17 peldaños de la escalera de caracol, y se dirigió al salón, donde Isabel leía una novela junto a la chimenea. Depositó la caja sobre la mesa, sacó uno de los dibujos, el del campo de girasoles, y se lo mostró a la madre de Mateo. Le preguntó, con una voz que no le temblaba a pesar de la agitación que sentía, qué hacían aquellos dibujos en su desván, por qué llevaban su nombre, por qué ella recordaba aquella casa si nunca había estado allí. Isabel palideció, cerró el libro con un gesto lento, y se quedó mirando el dibujo en silencio durante un tiempo que a Marina se le hizo eterno. Luego, con una voz tan baja que apenas se oía por encima del crepitar de la chimenea, le dijo que era mejor que se sentara, que tenía que contarle una historia que llevaba muchos años esperando a ser contada. Lo que Isabel le reveló a Marina aquella tarde cambió para siempre la percepción que la joven tenía de su propia vida. Le contó que, efectivamente, ella había vivido en aquella casa cuando era niña. No como huésped, no como visitante, sino como parte de la familia. Sus padres, unos inmigrantes argentinos que habían llegado a España a principios de los años 90, habían trabajado durante varios años como cuidadores de la finca, viviendo en la casa con los Valcárcel, compartiendo mesa y mantel con ellos. Marina, que entonces tenía 5 años, había pasado allí 2 años enteros, 2 años que sus padres habían borrado de su memoria sin que ella supiera por qué. 2 años en los que había jugado en aquel jardín, había pintado aquellos dibujos, había subido y bajado la escalera de caracol docenas de veces. 2 años que terminaron abruptamente cuando sus padres se marcharon una noche, sin despedirse, sin dar explicaciones, dejando atrás todas sus pertenencias y también sus recuerdos. Marina escuchó aquella historia con una mezcla de incredulidad y de rabia. ¿Cómo era posible que no recordara nada? ¿Cómo era posible que sus padres le hubieran ocultado algo así? Salió al jardín con el teléfono en la mano y llamó a su madre, allí, en ese mismo instante, sin importarle la diferencia horaria. Su madre atendió al tercer tono, y Marina, sin preámbulos, le preguntó por qué nunca le había contado que habían vivido en la casa de los Valcárcel, porque le habían ocultado aquellos 2 años de su infancia, porque habían borrado de su memoria aquel lugar que ahora, al reencontrarlo, le resultaba tan dolorosamente familiar. Al otro lado de la línea se hizo un silencio denso, un silencio que duró tanto que Marina pensó que la comunicación se había cortado. Luego su madre rompió a llorar. Le contó que la historia era mucho más complicada de lo que Isabel le había dicho. Le contó que ellos no se fueron de la casa por voluntad propia, sino que fueron expulsados. El padre de Marina, que trabajaba como ayudante de don Ernesto, había descubierto algo que no debía, algo relacionado con la consulta médica que el doctor Valcárcel regentaba en el pueblo, algo turbio que involucraba recetas falsas, desvío de medicamentos y pacientes que nunca llegaban a curarse. Ernesto, al sentirse descubierto, los había amenazado. Les había dicho que si decían una sola palabra, los destruiría, los denunciaría, los deportaría de vuelta a Argentina sin nada. Los padres de Marina, aterrorizados, habían huido sin mirar atrás, llevándose a la niña y dejando atrás todo lo que poseían. Y para protegerla, para que nunca se le escapara nada, habían decidido borrar de su memoria todo lo relacionado con aquel lugar. Nunca le hablaron de los Valcárcel, nunca le mencionaron la finca, nunca le enseñaron los dibujos que había pintado en el desván. La habían protegido del peligro con el silencio, y ahora, 20 años después, el destino la había traído de vuelta al mismo lugar, con el mismo apellido,
prometida al hijo del hombre que había amenazado a sus padres. Marina colgó el teléfono con manos temblorosas y se quedó sentada en el jardín, a la sombra de los cipreses, sintiendo que el mundo se había vuelto del revés. Mateo la encontró allí media hora después, pálida como la cera, con los ojos enrojecidos y la mirada perdida. Se sentó a su lado, le cogió las manos, y le preguntó qué estaba pasando. Marina lo miró a los ojos, a aquellos ojos que tanto amaba, y le contó todo. Le contó que sus padres habían vivido en aquella casa, que su padre había sido socio de Ernesto en la consulta, que algo turbio había ocurrido entre ellos, y que su familia había huido de allí amenazada y aterrorizada. Mateo la escuchó en silencio, sin interrumpir, y cuando ella terminó, se quedó un rato callado. Luego le dijo que él tampoco sabía nada de aquello, que su padre nunca le había hablado de ninguna familia de cuidadores, que para él aquella historia era tan nueva y tan impactante como para ella. Pero le prometió algo, le prometió que, pasara lo que pasara, no permitiría que la historia se repitiera. Que si su padre había hecho algo malo, lo descubrirían y lo enfrentarían juntos. Que si había una verdad enterrada en aquella casa, la desenterrarían aunque doliera. Esa noche, en lugar de marcharse como había pensado, Marina decidió quedarse. No por Mateo, o no solo por él. Se quedó porque necesitaba saber la verdad, toda la verdad, y porque tenía la certeza de que aquella casa guardaba todavía más secretos de los que había descubierto en el desván. Después de la cena, cuando don Ernesto se retiró a su despacho a leer como hacía todas las noches, Marina y Mateo entraron juntos. Sin llamar, sin pedir permiso. Ernesto levantó la vista de su libro y los miró con gesto interrogante. Marina, sin rodeos, le dijo que sabía quién era, que sabía lo que había hecho hacía 20 años, que sus padres le habían contado la verdad. Le dijo que no iba a denunciarlo, que no iba a destruir a su familia como él había destruido la suya, pero que necesitaba escucharlo de su boca. Necesitaba que le contara por qué lo hizo. Ernesto se quitó las gafas con un gesto lento, las dejó sobre la mesa, y se quedó mirando a Marina durante un rato que pareció eterno. Luego, con una voz que nadie le había oído nunca, una voz quebrada y frágil, empezó a hablar. Le dijo que sí, que todo era cierto, que él había sido el responsable de que sus padres huyeran, pero que la historia era mucho más compleja de lo que ella imaginaba. Porque el verdadero culpable no era él, sino el padre de Marina. Había sido el quien falsificaba las recetas, el quien desviaba los medicamentos, el quien se aprovechaba de la consulta para traficar con estupefacientes. Ernesto lo había descubierto, lo había confrontado, y le había dado un ultimátum, o se marchaba en silencio, o lo denunciaba a las autoridades. El padre de Marina, acorralado, había decidido huir con su familia, y Ernesto había mantenido el silencio todos aquellos años para no perjudicar a la niña, a aquella pequeña Marina que recordaba correteando por los pasillos de su casa. Marina salió del despacho sin decir nada, con Mateo detrás, y se encerró en su habitación. No sabía qué creer. ¿Era su padre un delincuente que había huido para no ser denunciado, o era Ernesto un monstruo que había tejido una mentira para justificar su amenaza? ¿Cómo podía saber cuál de las dos versiones era la verdadera? Pasó la noche en vela, dándole vueltas, y al amanecer tomó una decisión: no iba a permitir que aquella historia envenenara su relación con Mateo, ni su futuro, ni sus recuerdos. Fuera cual fuera la verdad, el pasado estaba muerto y ella no iba a resucitarlo. No iba a dejar que el rencor de sus padres o el silencio de los Valcárcel determinaran su vida. Mateo no era su padre, y ella no era sus padres. Eran dos personas que se habían encontrado por casualidad en medio de un campo de minas, y que tenían derecho a construir su propio camino al margen de lo que hubiera ocurrido 20 años atrás. Se lo dijo a Mateo a la mañana siguiente, en el jardín, bajo la bugambilla que trepaba por la fachada. Le dijo que le daba igual lo que hubiera pasado, que el pasado no iba a decidir su futuro, que lo amaba y que quería casarse con él aunque el apellido Valcárcel estuviera manchado de sombras. Mateo la abrazó, lloró sobre su hombro, y le prometió que investigarían juntos, que llegarían al fondo del asunto, pero que nada de lo que descubrieran cambiaría lo que sentía por ella.
Desayunaron los tres con los padres de Mateo en un silencio tenso, y luego hicieron las maletas y se marcharon. El portón de hierro forjado se cerró detrás de ellos con el mismo chirrido metálico que había sonado a su llegada, solo que esta vez Marina no sintió la misma inquietud que 2 días antes. Sentía una extraña serenidad, la certeza de haber sobrevivido a una prueba que el destino le había puesto por delante sin avisar. En el coche, de vuelta a la ciudad, Mateo y Marina apenas hablaron. No porque no tuvieran nada que decirse, sino porque ya se lo habían dicho todo. Iban cogidos de la mano, con la mirada puesta en la carretera, sintiendo que algo profundo había cambiado entre ellos. La historia de sus padres, la de los Valcárcel, la de aquella casa que guardaba tantos secretos, quedaría para siempre como una cicatriz en su memoria. Pero las cicatrices, cuando se cuidan bien, no duelen. Y ellos estaban decididos a cuidar la suya. La boda se celebró un año después, en un lugar neutral, lejos de la finca de los Valcárcel. Los padres de Marina viajaron desde Argentina para asistir, y aunque el encuentro con los Valcárcel fue tenso y frío, ambas familias mantuvieron la compostura por el bien de los novios. Ni una palabra sobre el pasado, ni una mirada que delatara los viejos rencores. Marina y Mateo se juraron amor eterno bajo un cielo limpio de nubes, y al intercambiar los anillos, ella sintió que por fin había conseguido escapar de la sombra de aquella casa. Porque a veces, pensó, la vida te lleva de vuelta a los lugares donde fuiste feliz sin saberlo, y depende de ti convertir ese reencuentro en una maldición o en una segunda oportunidad. Ella había elegido lo segundo. La investigación que Mateo y Marina emprendieron en las semanas siguientes a su regreso de la finca no fue sencilla. No tenían experiencia como detectives, no sabían por dónde empezar, y los únicos testimonios con los que contaban eran los de 2 ancianos que se acusaban mutuamente de delitos que ya habían prescrito. Sin embargo, había algo que los dos tenían claro: no podían construir un matrimonio sobre un terreno sembrado de dudas y de silencios. Necesitaban saber la verdad, por incómoda que fuera, por dolorosa que resultara, porque solo la verdad podía liberarlos del peso del pasado. Mateo, que era abogado de profesión y estaba acostumbrado a lidiar con documentos legales, se encargó de la parte burocrática de la investigación. Solicitó los archivos del consultorio médico de su padre, que llevaba cerrado desde la jubilación de don Ernesto, y empezó a revisar pacientemente los registros de pacientes, las recetas emitidas, los albaranes de medicamentos. Marina, por su parte, se dedicó a reconstruir la historia de sus propios padres durante aquellos años, llamando a viejos conocidos de la familia, rebuscando en álbumes de fotos, preguntando a su madre detalles que nunca antes le había preguntado. Lo que descubrieron fue mucho más complejo que una simple historia de buenos y malos. Los documentos del consultorio mostraban que, efectivamente, durante los años en que el padre de Marina trabajó como ayudante de don Ernesto, se había producido un desvío sistemático de medicamentos. Los registros de entradas y salidas no cuadraban, faltaban cajas enteras de analgésicos, de ansiolíticos, de fármacos que solo podían venderse con receta y que sin embargo desaparecían sin dejar rastro. Pero lo más revelador fue descubrir quién firmaba los albaranes de salida. No era el padre de Marina, como Ernesto les había contado, sino el propio Ernesto. Su firma aparecía en cada uno de los documentos, con su letra inconfundible, con su rúbrica de médico acostumbrado a firmar recetas a toda velocidad. Aquello no encajaba con la versión de que el padre de Marina era el cerebro de la trama y Ernesto su descubridor. Más bien parecía lo contrario: Ernesto era quien desviaba los medicamentos, y el padre de Marina, como su ayudante, era quien los distribuía. Mateo se quedó helado al descubrir aquellos documentos. Durante toda su vida había admirado a su padre, lo había tenido por un hombre recto, un médico vocacional que había dedicado su carrera a ayudar a los más necesitados. Descubrir ahora que aquel hombre al que tanto respetaba había estado involucrado en un negocio sucio, y que además había mentido para culpar a otro, le produjo una mezcla de rabia y de decepción que tardó varios días en procesar. Marina, por su parte, sintió algo parecido a un alivio amargo. Su padre no era el monstruo que Ernesto había pintado, pero tampoco era una víctima inocente. Era un hombre que se había dejado arrastrar por la codicia,
o por la necesidad, o por una mezcla de ambas cosas, y que había terminado huyendo para no enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Ninguno de los dos padres era un héroe, ninguno era un villano absoluto. Eran dos hombres débiles que habían tomado malas decisiones y que, 20 años después, seguían atrapados en sus propias mentiras. Una noche, después de varios días de darle vueltas al asunto, Mateo llamó a su padre. No para acusarlo, no para reprocharle nada. Solo quería entender. Quería que Ernesto le contara, de una vez por todas, qué había ocurrido realmente en aquel consultorio, porque había desviado los medicamentos, porque había dejado que el padre de Marina cargara con toda la culpa durante tantos años. Al otro lado de la línea se hizo un silencio largo, tan largo que Mateo pensó que su padre había colgado. Luego, Ernesto empezó a hablar con una voz que su hijo nunca le había oído, una voz quebrada y frágil, sin rastro de la autoridad con la que siempre se había dirigido a los demás. Le contó que sí, que él había sido el responsable de todo. Que en aquellos años, la consulta del pueblo atravesaba dificultades económicas, que los pacientes apenas podían pagar, que el seguro médico no cubría los gastos, y que un día apareció por allí un tipo de la ciudad, un distribuidor farmacéutico que le ofreció un trato, él le proporcionaría los medicamentos, y Ernesto se encargaría de venderlos en el mercado negro, sin recetas, sin controles, sin preguntas. Era ilegal, era peligroso, pero era dinero fácil, y Ernesto, acorralado por las deudas, aceptó. El padre de Marina, que era su ayudante, se enteró del asunto y quiso denunciarlo, pero Ernesto lo amenazó. Le dijo que si hablaba, lo hundiría, que nadie creería a un inmigrante sin papeles frente a un médico respetado. Por eso huyeron, no porque fueran culpables, sino porque tenían miedo. Por eso se marcharon en silencio, sin despedirse, dejando atrás todas sus pertenencias y todos sus recuerdos. Mateo escuchó la confesión de su padre con lágrimas corriéndole por las mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de impotencia, de vergüenza. Su padre, el hombre al que tanto había admirado, no solo había cometido un delito, sino que había destrozado la vida de una familia inocente para proteger su reputación. Colgó el teléfono sin decir nada, y se quedó un rato en el sofá, con la mirada perdida, sintiendo que el mundo se había vuelto del revés. Marina se sentó a su lado, le cogió la mano, y le dijo que no estaba solo, que pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. En los días siguientes, Mateo tuvo que tomar una decisión difícil. ¿Qué hacer con aquella información? ¿Denunciar a su padre? El delito ya había prescrito, y Ernesto era un anciano que probablemente no pasaría ni un día en la cárcel aunque el caso llegara a los tribunales. ¿Confrontarlo directamente? Ya lo había hecho, ya le había arrancado la verdad, ya no había nada más que decir. ¿Ocultarlo y seguir con su vida como si nada hubiera pasado? Esa opción era la más cómoda, pero también la más cobarde, y Mateo no estaba dispuesto a construir su futuro sobre los cimientos de una mentira. Al final, con el apoyo de Marina, optó por una solución intermedia, hablaría con los padres de ella, les contaría la verdad, y les pediría perdón en nombre de su familia. No podía deshacer lo que su padre había hecho, pero podía reconocerlo, podía asumir la responsabilidad moral de aquellos actos y tender un puente entre las dos familias. La conversación con los padres de Marina fue uno de los momentos más difíciles en la vida de Mateo. Viajaron juntos a Argentina, a la pequeña ciudad de provincias donde los padres de Marina se habían instalado después de huir de España. Los recibieron con recelo al principio, especialmente el padre de Marina, que seguía guardando un profundo resentimiento hacia la familia Valcárcel. Pero cuando Mateo les contó lo que había descubierto, cuando les dijo que su padre le había confesado la verdad, cuando les pidió perdón con lágrimas en los ojos, el muro de rencor que los había separado durante 20 años empezó a desmoronarse. El padre de Marina, un hombre ya anciano y cansado, se echó a llorar. Dijo que llevaba 2 décadas esperando aquel momento, que nunca había querido hacer daño a nadie, que solo quería proteger a su familia. Dijo que aceptaba las disculpas, que no guardaba rencor, y que lo único que deseaba era que su hija fuera feliz.
Marina y Mateo regresaron a España con una sensación de alivio que no habían experimentado en mucho tiempo. El pasado seguía allí, con sus sombras y sus cicatrices, pero ya no era un obstáculo para su futuro. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia íntima a la que solo asistieron los familiares más cercanos y los amigos de verdad. Los padres de Marina viajaron desde Argentina, los padres de Mateo estuvieron presentes a pesar de la tensión que se respiraba entre ellos, y aunque no hubo abrazos entre las dos familias, sí hubo un saludo respetuoso, una tregua tácita que valía más que todas las palabras. Marina y Mateo se juraron amor eterno bajo un cielo limpio de nubes, y al intercambiar los anillos, ella sintió que por fin había conseguido cerrar la herida que aquella casa le había abierto en el pecho. Los años posteriores trajeron consigo nuevos desafíos, pero también nuevas alegrías. Ernesto falleció 3 años después de la boda, de un infarto fulminante, sin haber pedido perdón públicamente pero sí en privado, en una carta que dejó escrita para los padres de Marina y que nunca llegó a enviar. La carta apareció entre sus papeles cuando Isabel, ya viuda, ordenaba el despacho de su marido. En ella, Ernesto reconocía sus errores, pedía perdón por el daño causado y deseaba a Marina y a Mateo toda la felicidad del mundo. Isabel se la entregó a su hijo sin decir nada, y Mateo la leyó en voz alta junto a Marina, los dos sentados en el sofá del salón, llorando en silencio. Era una carta tardía, sí, pero era un cierre, y a veces los cierres llegan cuando menos los esperas. Isabel, por su parte, decidió quedarse en la finca a pesar de todo. La casa de los Valcárcel, con su bugambilla trepando por la fachada y sus cipreses centenarios, era demasiado grande para una sola persona, pero ella se negaba a abandonarla. Decía que aquellas paredes guardaban demasiados recuerdos, y que mientras ella viviera, la casa seguiría abierta para todos. Marina y Mateo la visitaban con frecuencia, y cada vez que cruzaban el portón de hierro forjado, Marina sentía una punzada de melancolía. Ya no era la inquietud que sintió la primera vez, sino algo más suave, más dulce, casi como una caricia. Había aprendido a aceptar la casa, a reconciliarse con ella, a verla no como el escenario de un trauma sino como un lugar donde también había sido feliz, aunque no lo recordara. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, y cuando fueron lo bastante mayores, los llevaron a conocer la finca. Marina les mostró el desván donde había encontrado sus dibujos, la escalera de caracol que tantas veces había subido y bajado de niña sin recordarlo, el jardín donde había jugado con Mateo cuando él era un niño y ella una visitante silenciosa. Los niños escucharon la historia con los ojos muy abiertos, y luego salieron corriendo al jardín, ajenos a los dramas del pasado, felices simplemente de estar allí. Marina los observó desde la ventana, con Mateo a su lado, y sintió que el círculo se cerraba por fin. Aquella casa ya no era una amenaza, era un legado. Un legado complejo, lleno de claroscuros, pero suyo al fin y al cabo. La última escena de esta historia sucede muchos años después, en una tarde de verano. Marina está sentada en el porche de la finca, en la misma mecedora donde Isabel solía sentarse a leer. Tiene el pelo canoso, las manos surcadas de arrugas, pero la misma mirada curiosa que aquel día en que cruzó el portón por primera vez. A su lado, Mateo dormita en un sillón de mimbre, con un libro abierto sobre el pecho. Los niños, ya adultos, vendrán a visitarlos el fin de semana. La casa está en silencio, solo se oye el canto lejano de los pájaros y el zumbido de las abejas entre las flores de la bugambilla. Marina cierra los ojos, respira hondo, y deja que el pasado pase ante ella como una película. Ya no le duele recordar. Ya no le asusta lo que fue. Ahora solo siente gratitud por haber encontrado la verdad, por haber tenido el valor de enfrentarse a ella, y por haber construido, sobre las ruinas del pasado, un futuro que vale la pena vivir.